hecho fuera de tu mente ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, que se esté abriendo el corazón, Padre, de esa persona que vaya a ver este video, Padre, que vaya tomando la palabra que se le dé hoy, Padre, que hoy vamos a dar la palabra de conociendo la verdadera iglesia, Padre, tu verdadera iglesia, mi Señor Jesucristo, la que tú has mandado, Padre, para tus hijos, para tu pueblo, Padre, que seas tu Padre, dando sabiduría al que no tiene, Padre. El que te pida, Padre, se esté dando sabiduría, Padre, y entendimiento a esta palabra, que sean alineados a tu palabra, Señor, para que obren ellos. Gracias, Padre, les Hijo y gracias, Espíritu Santo. Toda la honra y la gloria es tuya, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, 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 Señor. Bueno, a esta hora, también espero que esta palabra que vaya a dar ahora sea de edificación y de bendición a sus vidas, a todas las personas que la vayan a ver. Agarren lápiz o pongan mucha atención a todo lo que se les va a decir hoy. Es muy poderoso, conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios ha establecido para los hijos de Dios, porque todo lo que está aquí en la Biblia, en las Escrituras, son para los hijos de Dios, para que caminemos, ¿verdad? Caminemos alineados a su palabra, ¿verdad? Para que también, como dice en Efesios, ¿verdad? Dice que Dios puso los 5 ministerios, pero también para que seamos enseñados y para que no venga alguien más y nos dé otro evangelio, ¿verdad? Que no sea el fundamento Jesucristo, ¿verdad? Y por eso nos manda que enseñemos para que no sean confundidos por otros a palabra que no es verdad de Él, porque si no, te llevarán de un lado a otro, ¿verdad? Y sin recibir la bendición de Dios, que eso es lo que quiere el Señor, que agarren su bendición, porque el Señor es bueno nuestro Dios Padre, es bueno y quiere bendecirnos. Así que empezamos, gloria a Dios, aleluya. Ok, el tema principal de hoy, este día, va a ser 1 de Corintios del 12 y el 27 y el 28, ¿verdad? Otra vez, primero de Corintios 12, capítulo 12, del versículo 27 al 28. Vamos a la Biblia a buscarlo. Vamos a buscarlo. Que yo lo tengo aquí, se los voy a leer. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Disculpen el teléfono. 28. Y hay unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Esos son los que Dios Padre puso a la iglesia, ¿ven? Por eso el tema se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Entonces por eso el texto principal que les di fue 1 de Corintios, capítulo 12, del 27 al 28, se los vuelvo a leer. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro de cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego a profetas, luego tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, así empezamos a esta hora a predicar, así que nos vamos a empezar. Claro que vamos a empezar con Efesios, con Pablo, ¿verdad? Pablo, vamos a ir a Apocalipsis 2. Vamos a ir primero a Apocalipsis 2, del 2 al 1 al 7. Vamos a leer. A mí me gusta leerles todo de la Biblia porque no vengo aquí a hablar algo de mí, sino de lo que está escrito ya, para que todo sea basado a
la palabra. Para que aquí no voy a venir algo a decir que no está escrito. Todo tiene que estar escrito, lo que vengo a predicar, porque yo les vengo a dejar saber lo de la palabra del Señor, que todo está basado en Él. Así que vamos a Apocalipsis 2, del 1 al 7. Aleluya, aleluya. Ok. Dijimos que era Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 1 al 7. Leemos. Mensaje, vamos a ir a Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 1 al 7, donde Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a leer ahorita. Porque Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos y le dio una carta para la iglesia de Éfeso, ¿verdad? De Éfeso. Así que vamos a leer. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje de Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no solo son, y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de las nicolitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya, aleluya. Pero si se fijan bien aquí, la iglesia de Éfeso, la que la fundó fue Pablo. Fue la primera iglesia después del Pentecostés. Después del Pentecostés, fue la primera iglesia que fundó Pablo, ¿verdad? Éfeso significa deseada. Eso significa Éfeso, deseada. El inicio de la iglesia del día de Pentecostés es cuando empieza esta iglesia de Éfeso, que la fundó Pablo, ¿verdad? Ok. Si se fijan bien aquí, le dice que tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso que todo está bien, está bien lo que está haciendo, que ha reconocido los falsos apóstoles y que él los conoce, él los ha hallado mentirosos, pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto y te quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles eran las obras de nicolitas? Eran los que hablaban
otra doctrina que no era la del Señor Jesucristo. Ellos más bien apoyaban las cosas de las cosas de Satanás, las cosas oscuras, las cosas ocultas. Esos eran lo que apoyaban los nicolitas. Y aquí el Señor le dice, pero tienes esto que aborrece las obras. O sea, ellos bien reconocido que eso no era de Dios y ellos lo aborrecían. Gloria a Dios, ¿verdad? Algo bueno, santo Dios. O sea, como en pocas palabras, esta iglesia estaba perfecta. Lo único, lo malo, o sea, así pasa. Muchos están ahorita haciendo muchas cosas para el Señor, están haciendo muchas cosas para el Señor, pero han olvidado el primer amor, que es Él. Las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Las primeras obras eran cuando uno ayunaba todos los días, casi uno se la pasaba danzando en una iglesia y uno nomás quería danzar, aplaudir, levantar las manos, predicarle a toda la gente que se encontraba uno en la calle, ¿verdad? Nomás quería predicarle uno de Cristo, ¿verdad? Uno oraba a todas horas, esas son las primeras obras del que el Señor nos está hablando, que aquí dejó Éfeso, ¿verdad? Dice, recuerda por tanto de dónde te has caído, o sea, te caíste, acuérdate dónde fue que te olvidaste de mí, y arrepiéntete, le dice, arrepiéntete, ¿ve? Así estamos muchos en este tiempo, se nos ha... Ahorita por la cosa del internet, pensamos que nomás por estar viendo predicadores, que eso es ya estar con el Señor, o ver o sea, el Señor quiere presencia, el Señor quiere que tú vayas a Él, el Señor quiere que tú lo alabes, que tú lo adores, que tú vayas a comunión con Él en el secreto. Eso es lo que pide el Señor, eso es lo que pide. Porque si te das cuenta, aquí la iglesia de Éfeso estaba haciendo todo. Estaba sirviendo, estaba ignorando lo malo, pero había dejado el primer amor, ¿verdad? Es algo que dice, no, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso si aquí dice que ellos aborrecían lo que hacían los nicolitas, ¿verdad? Que ellos lo aborrecían, o sea, que es claro, ellos no estaban en las cosas ocultas, en las cosas de Satanás, en las cosas, ¿verdad? Ellos no estaban ahí, gloria a Dios, pero sin hacer así, no estaba el Señor en su corazón. Eso es lo que les está diciendo. Me has dejado. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y esto es para todas las iglesias. Esto está ahorita también. Está también ahorita para todas las iglesias. Continuamos. Si se acuerdan en la iglesia de Éfeso, en Hechos 3:4, vamos a ir a leer Hechos 3:4, donde eran llenos del Espíritu Santo, en Éfeso, en la primera iglesia. En la primera iglesia estaban llenos del Espíritu Santo. Vamos a ir a leer para que se den cuenta cómo es que el Señor les dijo, han dejado su primer amor, que el primer amor es Él. Y ellos eran llenos del Espíritu Santo. Vamos a ir a leer para que se den cuenta de lo que Dios les está diciendo, cómo es que me dejaste, ¿verdad? Hechos 3:4. Vamos a Hechos. Ok, vamos a leer Hechos capítulo 3 del 1 al 10. Ok. Ahí vamos a ir a leer. Primero vamos a leer Hechos 3. Ok, vamos a leer ahí. Ahí se trata cuando Pablo, no, fue Pedro. ¿Fue Pedro? No, fue Pablo. ¿Fue Pablo? Pablo, vamos a leerlo todo para que se dé una idea. Dice, curación de un cojo, ¿verdad? Pedro y Juan sabían, Pedro y Juan sabían juntos, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo.
cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba, ¿qué les decía? Les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Uy, asiento el Espíritu Santo, gracias Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Aleluya. ¿Qué dice? Y al momento, gloria a Dios, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas en la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombros y espanto por lo que había sucedido. Aleluya, aleluya. ¿Ven cómo estaban llenos de poder de Dios? Aleluya. Aquí a este hombre era cojo de nacimiento, Pero Pedro estaba lleno. ¿Se acuerdan que en Pentecostés bien recibido el bautizo del Espíritu Santo con poder? Aleluya, aleluya. Y así estaba la iglesia de Éfeso, la primera iglesia. Esa es la primera iglesia, gloria a Dios. Ok, ahí ahora vamos a leer, dice. Ok, vamos ahora a Hebreos, a Hechos, ahí mismo a Hechos del 19, Hechos 19, donde recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Pablo, ahora aquí es con Pablo, vamos a ir, cuando estamos hablando cómo es que era Éfesos en ese tiempo, cuando el Señor mandó la carta, les dijo, hey, han dejado sus primeras obras, ¿verdad? Y vamos, a eso los que voy a estar enseñando, cómo es que estaban llenos del Espíritu Santo, de poder de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que les estoy leyendo, para que se den una idea de cómo es que la iglesia en hoy, la iglesia verdadera de Dios, todavía está, Dios la fundó, para allá vamos a ir, que son los 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros. Todavía está. Y todavía tiene que estar con poder del Espíritu Santo, poder de unción del Espíritu Santo, poder de Dios, ¿verdad? Y esto es para ahorita también. Aquí sí, como también nuestro Señor Jesucristo le mandó la carta a los Éfesos que habían dejado su primer amor, así están muchas iglesias. Han dejado a nuestro Señor porque no está en su corazón, no están buscándolo, no pueden ser respaldados por nuestro Padre Jehová con su Santo Espíritu y nuestro Señor Jesucristo, y no hay milagros y no están pasando sanidades, no están pasando liberaciones, porque es lo mismo que pasó en Éfesos cuando nuestro Señor Jesucristo le mandó la carta con el ángel, ¿verdad? Seguimos leyendo, dice Pablo en Éfesos. Dice, es cuando Pablo ponía las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo, pero miren lo importante que es el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfesos. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Se lo vuelvo a repetir. Pablo les dice, el saludo Pentecostés. Aleluya. Santo Dios. Bueno, les dijo, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído
si hay un Espíritu Santo? Gloria a Dios. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Ahorita hay muchos cristianos así, que no saben si tienen el Espíritu Santo, si lo han recibido. Así como Pablo les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Seguimos, el 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Entonces, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí me voy a detener un poquito. Aquí dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿va? Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. ¡Aleluya! ¿Se fijan? Para los que muchos que creen que un ungido, uno que el Señor llamó, uno que el Señor envió, uno que el Señor puso a ministrar en su iglesia, puede hacer esto, puede poner las manos por un creyente, uno que ya creyó en el Señor y puede recibir el Espíritu Santo, cosa que no está pasando ahorita. ¿Por qué no está pasando? ¿Han dejado el primer amor? Eso es todo. No están metidos con el Señor, porque si no el Señor respalda toda palabra que está en la Biblia. El Señor lo respalda. Bueno, continuamos. Y dice, en las iglesias, por eso tenemos que buscar iglesias donde se mueva el Espíritu Santo, donde esté el Espíritu Santo ahí, donde haya liberación, donde haya sanidad. Hay iglesias y esas son las iglesias que tenemos que buscar. Es muy importante. No iglesias donde no pase nada, no. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Aquí dice que pongan en las manos y uno recibe el Espíritu Santo. Yo lo recibí, pero yo pidiéndole a Abba Padre, yo recibí el Espíritu Santo. En mi conversión, yo levanté las manos y confesé a mi Jesús y lo creí, lo confesé con mi boca, lo creí con mi corazón y recibí el Espíritu Santo. Gloria a Dios, en mi recámara a las 2:30. También podemos nosotros, si tú vas a Dios Padre con un corazón convencida, ¿verdad? Con esa convicción que sí, Señor, yo me entrego a ti total, el Señor te lo da en ese momento, porque eso el Señor lo mandó. También está escrito que si tú crees en el Señor y crees en su palabra y vives sus mandamientos y su palabra está en ti, ok, dice él, pídele a mi Padre el Espíritu Santo y Él te lo va a dar. Gloria a Dios. Es otra forma que también, que por nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Y dice que dentro de ti correrán ríos de agua viva. Aleluya. Así pasó. A mí sí me pasó. Eran fuego. Primero fuego por dentro del cuerpo, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Y después eran ríos de agua viva por dentro de la cabeza, de los pies a la cabeza. Pero iban y subían. Gloria a Dios. Y así muchos también lo pueden recibir. Pero también vayan a las iglesias pentecostales. ¿Qué es pentecostales? Donde está el Espíritu Santo moviéndose, donde están llenos todos del Espíritu Santo, donde hay liberación, donde hay sanación. Si tú ves que no hay liberación, ahí no hay sanación, que no escuchas ahí cada día que vayas, ¿qué pasa de eso? Desgraciadamente es una iglesia muerta, dice aquí. Aquí el Señor que le está diciendo a Éfesos, has dejado tus primeras obras, ¿verdad? Y arrepiéntete, has caído, le dice, has caído, ¿verdad? Ok, entonces continuamos. Dice, ¿a dónde me quedé? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Es para todos, ¿verdad? Es para todos. Todos los que quieran. Aleluya. Eran por todos unos 12 hombres.
Y entonces Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiriano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y así Dios milagros, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Oyeron? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aunque se llevaban a los enfermos, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, o sea, por ejemplo, su camisa, un paño que él traía o una gorra o algo, se lo llevaban a los enfermos de cosa que Pablo cargaba y los enfermos se sanaban. Aleluya. Dice, y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos a los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Aleluya. Wow, Dios es lindo, lindo, precioso. Pero algunos de los judíos exorcistas, miren, esto está interesante. Oigan lo que dice aquí. 13, Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba en el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aleluya. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando en cuenta sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Aleluya. Los que hacían magia quemaron sus libros. Aquí dicen que eran como 50,000 piezas de plata. ¿Te imaginas cuánto dinero es esa? Gloria a Dios. ¿Ven? Qué hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque estas personas quisieron usar el nombre de Jesús y no. Nadie, solamente una persona que ya recibió a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, cuando Él dice, en el nombre de Jesús, te vas, espíritu inmundo, se va. Porque Señor te respalda, porque tú ya lo conoces, tú ya fuiste remedido por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo, por creer en el Señor Jesucristo, ya mora en ti, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que hace las obras. Pero también el nombre de Jesús tiene poder, así como aquí que les dijo ellos. Les dijo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El que predica Pablo, o sea que él ni sabía quién era Jesús. ¿Ven? Pero ¿qué hicieron los espíritus? Los golpearon. Por eso mucha gente, yo he escuchado mucha gente que tiene miedo. Dicen, no, a mí no me hablen
los demonios, de Satanás. Pero esa es la guerra que tenemos el cristiano, la guerra es espiritual con ellos. O sea, tienes que conocer tu enemigo, ¿verdad? ¿Cuáles son las artimañas de él para atacar? Tienes que conocerlo. Entonces, si tú no quieres saber de eso, entonces no eres un cristiano, porque el cristiano, esa es la guerra. Esa es la guerra. Y es para todo el mundo, porque el que no está, ya me imagino cómo le está yendo, que así también me fue a mí, a los que no estén con nuestro Señor, con la cobertura de su sangre preciosa del Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu, ahora en nosotros, ¿verdad? Por eso aquí él dijo, ¿no? ¿Qué le dice el Espíritu? Le dice, pero respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco. Fíjense lo que le dijo el espíritu malo, perdón, el espíritu malo, que es el espíritu demoníaco, ¿verdad? De Satanás. O sea, ¿qué le dijo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Ven? Ok, o sea que usar el nombre de Jesús, tienes que estar muy seguro que el Espíritu Santo está contigo. Tienes que estar muy seguro que Dios está contigo, que Dios te respalda, que tú ya conociste al Señor, que tú ya te entregaste la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando tú digas Jesús, hay poder, porque en el nombre de Jesús es poderoso, poderoso. Así que vamos, ¿ven? Ahí está, ¿ven por qué mucha gente donde hay iglesias y no pasa sanidad? ¿Por qué es? ¿Por qué es, verdad? Si se dice que cuando uno dice en el nombre de Jesús, el Señor obra. Ahí está, están caídos. Arrepiéntense, dice, arrepiéntanse. Ok, continuamos. Vamos a ir a... Vamos a seguir. Es hermoso leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y conocer qué era la iglesia, qué es la iglesia del Señor Jesucristo y qué es lo que en la iglesia del Señor hay para nosotros, que muchos no saben. No, es más, muchos no saben ni cuál es la verdadera iglesia de nuestro Señor. Pues parecen enterados que empezó en el Pentecostés y la primera iglesia fue de Éfesos con Pablo. Pablo fue el que hizo la primera iglesia que fue con poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, y sí, le dice, Jesús le escribió una carta a la iglesia de Éfesos que decía que te apartaste del primer amor, caíste, arrepiéntete, o te quitaré, le dice, o te quitaré, ¿verdad? O te quitaré, así. Regresa a tu primer amor, revisa tu corazón. Le dice, revísense su corazón. ¿A dónde me dejaron? ¿A dónde fue que me dejaron? Revísenselo, ¿verdad? Tiene que uno estar bien segura si tiene el Espíritu Santo. Tiene que estar bien segura uno. Si todavía estás caminando alineado a la palabra de Dios, a lo que Dios nos mandó en su obediencia, ¿verdad? En su búsqueda. Es tan fácil como darse a conocer, ¿verdad? Si tú ya no ayunas, si tú ya no vas a la iglesia, no te congregas, si tú ya no tienes amor por el prójimo para ir a dar una palabra, para ir con alguien que ves que está sano, sabes que está poder en ti. Tú sabes que en el nombre de Jesús, todo hijo de Dios puede, dice aquí nuestro Padre Jehová, nos dice que si alguien está enfermo de nuestros hermanos, vaya, pídanme por él y yo le daré vida. ¿Ven? Él te está diciendo, tú puedes pedir por él. Al final les voy a el que se quede al final, voy a decirle lo que es el sacerdote de hoy, y ahí también nos explica el poderío que tenemos nosotros hoy en la intercesión. Es para todos los hijos de Dios, podemos orar e interceder por otros y Dios va a obrar con su poder de su Santo Espíritu, ¿verdad? Ok, continuamos. Esa es la iglesia de Jesucristo. Dice que la iglesia, dice su cuerpo es de Cristo. O sea, todos nosotros los hijos de Dios somos miembros de un solo cuerpo. Y del cuerpo de Jesucristo, esa es la iglesia.
y la cabeza es Jesucristo, y todos somos de un solo espíritu. ¿Por qué de un solo espíritu? Que es el Espíritu de Dios Padre, porque es un solo cuerpo, ¿verdad? Por eso lo que tu hermano le pase nos tiene que doler. Muchos en este tiempo, no hay eso en las iglesias, no hay. Es como que si no saben dónde están, no entienden todavía lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no saben en qué evangelio están, con quién es el Señor, cuál es su iglesia. Señor Cristo, todavía no han entendido. Y ahorita se preocupan cómo se visten, que esta tiene este ministerio, no que esta tiene esto. O sea, es pura competencia y pura crítica. Y esa no es la iglesia del Señor. Es una iglesia con poder, una iglesia con amor al prójimo. Eso es la esencia de la iglesia de Cristo. Una iglesia con poder del Espíritu Santo, con unción del Espíritu Santo y poder de Dios, y con amor al prójimo. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Va? Seguimos. Ok, vamos a continuar. Ok. Es importante porque es importante uno saber que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque eso es importante. Como se dieron cuenta, en la iglesia había un movimiento, en la iglesia de Éfeso había un movimiento un movimiento del Espíritu, ¿verdad? Que porque un movimiento del Espíritu y fuego, porque esa es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esa es la verdadera iglesia, ¿verdad? Pero aparte de esto, de ser una iglesia que tiene que estar llena del Espíritu Santo, que tiene que estar ahí moviéndose el Espíritu Santo con manifestación de liberación, de sanación, ¿verdad? Hablando profecía es hablando Dios al pueblo, ¿verdad? Eso quiere decir, Cristo dijo que todo creyente tiene que recibir el Espíritu Santo. Todo creyente, cristiano creyente, es el que cree en Señor Jesucristo. Y dice que Cristo dijo que todo creyente tendría que recibir el Espíritu Santo si quería entrar al reino de los cielos, principalmente, ¿verdad? Para ser salvo, ¿verdad? Pero también cuando tú ya recibas el Espíritu Santo, dijo que cuando tú tengas ya el bautizo del Espíritu Santo, recibirías poder, ¿verdad? Ok, pero entonces por eso es muy importante. Pero más que eso, como el Señor dijo, si tú no eres bautizado, dice que si tú no te has bautizado en agua y en fuego, o sea, si tú no te has bautizado, no has recibido el Espíritu Santo, que es el sello para irnos con el Señor, entonces te vas a quedar. Es importante por eso recibir el Espíritu Santo. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo, cuando venga el Señor por su iglesia en las nubes, en el arrebatamiento, uno se va a quedar, ¿verdad? Y más, el deber de nosotros es estar llenos del Espíritu Santo. Como le dijo nuestro Jesús en la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor, has caído, arrepiéntete y revisa tu corazón, ¿dónde fue que me dejaste? En pocas palabras eso le quiere decir, ¿dónde fue que me dejaste? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es que uno se llena? Orando, buscando al Señor en el secreto, yendo a la iglesia, a escuchar su palabra. O sea, uno tiene que estar siempre buscando la llenura de Dios, porque somos espirituales y tenemos que estar llenos, como las vírgenes, ¿verdad? En las vírgenes, ¿qué pasó? Eran 5 insensatas y 5 prudentes, ¿verdad? Y las prudentes tuvieron su aceite, su lámpara llena, y las otras 5 insensatas no. Cuando vino el Señor, ¿qué pasó? Cuando vino su esposo, ¿qué pasó? Ellas se fueron y las otras se quedaron, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que el Señor nos está diciendo. Manténganse llenas. Y más que el Señor ya viene, máximo unos 10 años, el Señor ya va a venir por su iglesia. Máximo, O mínimo. Más bien mínimo. Unos 10 años,
El Señor ya viene por su iglesia, ya estamos en los últimos tiempos. Miren todo lo que está pasando y todo lo que viene. Y todo lo que viene, ¿verdad? Y entonces es por eso es importante buscar una iglesia donde esté el Espíritu Santo, una iglesia pentecostés, donde esté el Espíritu Santo obrando, donde estén todos llenos del Espíritu Santo, donde los hermanos estén liberando y los hermanos estén poniendo manos, ¿verdad? Liberando, o sea, liberación de espíritus, ¿verdad? Y poniendo manos y sanando, ¿verdad? Esa es una iglesia que está llena del poder de Dios y que Dios está ahí. ¿Y por qué y que un pastor cuando esté hablando la palabra y que te esté manteniendo llena y te esté dando a conocer la palabra y estés creciendo y creciendo? Porque te tiene que mantener llena, porque el trabajo de un pastor es ese, que tú te mantengas llena y siempre enfocada en la palabra de Dios, en estar sin manchas, sin arrugas, limpia y llena, para cuando venga el Señor, irse con Él. Es por eso que es muy importante buscar una iglesia que te mantenga, que te dé pan del cielo, que te tenga siempre llena del Espíritu Santo, que te tenga alineada su palabra. ¿Ver? Eso es importantísimo porque aquí estamos peleando nuestra salvación. ¿Qué dice Gigi Ávila? Gigi Ávila dice, si tú no estás en una iglesia que no esté pasando eso, sacúdete los pies, descúdete los polvos y salte de ahí corriendo. Porque es tu salvación la que está en fuego. Es muy importante conocer la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y cómo es que ahí es como que, o sea, el poder de Dios tiene que estar ahí, el Espíritu Santo obrando en los de la iglesia, todos llenos, en unidad. Y es ahí donde el Espíritu Santo se está moviendo y donde tú vas a recibir. Imagínate, tú por ejemplo, somos atacados de por sí todo el tiempo, los hijos de Dios, ¿verdad? Somos atacados. Así es, ¿verdad? Somos atacados. Pero si tú vas a una iglesia y donde no está pasando eso, pobre gente. Imagínate, así están llenos de enfermedad, así están llenos de espíritus, porque no hay nadie que los está liberando de eso. Y si el Señor los puso los 5 ministerios con poder, maestro, profeta, apóstoles, evangelistas, y me falta uno, y profetas, los puso con poder del Espíritu Santo para señales, prodigios, ¿verdad? Para liberación, para palabra con poder, con peso. O sea, esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es. ¿Por qué tienen poder? Porque el que los escoge, el que los pone es Dios Padre Jehová con su Santo Espíritu, ¿verdad? Es Él el que los pone. Entonces, por eso tenemos que saber esta es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo y esta es la iglesia que tenemos que buscar. Es el deber de nosotros porque es nuestra salvación personal, ¿verdad? Ok, así que pongan mucha atención. Esos versículos que les estoy leyendo, apúntenlos y después vayan a leerlos con calma ustedes para que vean que todo está escrito aquí. Uno no les está, ni le estoy poniendo a los demás algo que no está aquí, no. Yo estoy hablando de lo que está aquí y lo que estoy diciendo, que si no pasa, corran de ahí, porque es su salvación y uno que siempre estar llenos, es una llenura diaria que uno tiene que buscar, es una llenura diaria, esto es de todos los días, así como tú alimentas tu cuerpo, así mismo tienes que alimentar tu espíritu, ¿verdad? Ok, porque si tú te descuidas, es como una semilla, como una plantita. Esa plantita, si tú no le echas agua, ¿verdad? Una plantita que apenas va saliendo de su semillita. O cualquier árbol también. Si tú no le pones agua, se va a secar. Pues así mismo es lo espiritual. El espíritu de nosotros. Si tú no lo alimentas, no te alimentas de lo espiritual, de lo que Dios nos manda, que es la llenura del Espíritu Santo, te vas a morir. Como esa plantita, no le echas agua, se va a morir. Muchas quedan secas, ¿verdad? ¿Se han fijado que muchas quedan secas, ahí paraditas? Pero están muertas, aunque tengan ahí, que parece que están ahí. No, cuando vas a ver, ¡ay! Ya se murió, ¿verdad? Ok, pues así mismo es lo espiritual y tenemos que tener mucho
Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Eso es lo más, o sea, aquí lo importante que dice, ¿qué le dice el Señor al que está rico, el que es rico? O sea, ¿de qué te sirve que tú hayas hecho tantas riquezas si yo quiero, vengo ahorita en la noche y o sea, si se te mueres, o sea, se te va tu alma, se muere, ¿y a quién le va a quedar todo eso? Y él se va a ir al infierno por no recibir al Señor, ¿verdad? Lo que te está diciendo. Ok, gloria a Dios que tú eres una persona que tienes dinero, una persona con educación, una persona que ha estudiado, que tiene varios estudios, pero si tú no has recibido el Espíritu Santo, nada tienes, nada, eso no es valor, o sea, para nosotros en el Señor eso no es valor. Gloria a Dios que Dios bendice, pero si tú no tienes el Señor Jesucristo, de eso nada te va a servir. Aquí, qué mejor tú estar teniendo todo eso, pero teniendo el Señor Jesucristo, estar lleno del Espíritu Santo, y yo te aseguro que si tú estás lleno del Señor Jesucristo, estás lleno del Espíritu Santo, obrando en el Señor, todo lo que tú tienes se lo vas a entregar al Señor, ¿verdad? O sea, tú vas a ser ¿cómo le dicen? Un inversionista o ¿cómo se le llaman? O sea, tú vas a ser alguien alguien aquí en la tierra, pero del Señor, pero del reino, o sea, sirviendo al reino de Dios con tus talentos, con tus riquezas, con tus estudios, con tus dones, ¿verdad? Todo, ok, tú se lo vas a servir a Él. Pero mientras que tú no lo hayas recibido, de eso nada te va a servir, nada, de nada. Por eso tenemos que buscar al Señor, y los que ya estamos en el Señor, estar llenos, y el que no está lleno, ha dejado su primer amor. El Señor nos está pidiendo, igual como las iglesias, como si se dan cuenta aquí, son para las iglesias, pero a la vez nosotros somos miembros de la iglesia, ¿verdad? Miembros del cuerpo de Cristo, que la iglesia, ok, nos está hablando también a nosotros, que si has dejado tu primer amor, regresa a tu primer amor. Si estás caído, arrepiéntete, revisa tu corazón, dónde dejaste a nuestro Señor, y regresa a Él y a las primeras obras. Aleluya, aleluya. Y el que no, recíbanlo, porque es muy importante, ¿verdad? Continuamos puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Siempre ahí es donde tiene que estar enfocado nuestros ojos, en Jesús, ¿verdad? Continuamos a ver. Ya vimos que toda la iglesia de Éfeso, en la primera iglesia, estaba llena de poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablaban lenguas, había profecía, milagros, sanidades, aleluya. Y ahorita son contadas las iglesias que está pasando eso, son contadas. Desgraciadamente, no, cuidado, porque muchos dicen, ¿por qué muchas iglesias, muchos pastores han muerto en este tiempo con esta epidemia del COVID? Ahí está, ¿verdad? Aquí mismo el Señor nos está diciendo que dice, lo voy a quitar, ¿verdad? Si no te arrepientes, te voy a quitar, ¿ok? Eso es lo que está pasando ahorita. Muchos piensan que uno no lee la palabra, que el Espíritu Santo no está en nosotros y que uno no se da cuenta. Pero el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios Padre nos habla con su palabra y uno mismo se da cuenta de lo que está pasando. O sea, está ahí, claro, está claro. Aunque mucha gente diga, no es verdad, y muchos se quieren tapar unos a otros. Muchos se quieren tapar unos a otros como el pecado, pero el Señor dijo que todo saldrá a la luz, ¿verdad? Todo sale a la luz, o sea, en el Señor dice que en el cielo y en la tierra no hay nada que se esconda, o sea, el que lo saque es el Señor. Muchos quieren ser más buenos que Dios, ¿verdad? Pero yo pienso que más bien tienen que, en vez de estar protegiendo, tienen que dar a conocer cuál es la verdadera iglesia, ¿verdad? Es como una vez, por ejemplo,
muchos tienen miedo cuando se enferman. Por ejemplo, si yo me enfermo, me pasa algo, si yo sé que estoy bien con Dios, yo no me voy a preocupar porque digo, bueno, yo tengo a mi Señor Todopoderoso, yo sé que Él me va a sacar adelante, yo creo en Él, ¿verdad? Pero si yo sé que estoy en un pecado, entonces me tengo que preocupar, ¿verdad? Porque si eso me vino es por algo que yo estoy haciendo. Pero a veces el Señor también te pone a pruebas. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Le dijeron al Señor, Señor, cuando un niño estaba enfermo, ¿verdad? Que nació enfermito, y le dijo, Señor, ¿quiénes fueron los que pecaron? Sus papás sus papás o por qué el niño nació así. Y dijo el Señor, no, sus papás no pecaron, lo que pasa que él nació así porque el Señor se va a crucificar en él. ¿Ok? ¿Qué te quiere decir con eso? Que muchos se van a enfermar, pero porque el Señor los va a usar como testimonio, ¿verdad? Porque Él, al enfermarse, el Señor mismo los va a sanar para que sea un testimonio vivo para que otros vengan. Pero a veces muchos tienen miedo, ¡ay! Más porque muchos se están señalando, muchos juzgan, ¡ay! Él está enfermo porque pecó, ¿verdad? Yo siempre he dicho, revísate. Si tú sabes que tú estás viviendo en el Señor, no te preocupes. El Señor lo que quiere es se va a glorificar a ti para que seas un testimonio andando de Él. Dios te va a sanar. Es lo único que yo les digo al Señor, les digo a las personas. Pero también si tú has pecado o algo, por eso estás enfermo, pero el Señor mismo nos ha dicho que si una persona está en pecado y que no sea de muerte, que uno puede orar por ellos y Dios lo va a sanar. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Verdad que no hay problema? Porque así es nuestro Dios poderoso, misericordioso. Así es nuestro Dios. Por eso tenemos que leer la palabra. No tenemos que tener miedo. El miedo no es de nuestro Señor. Dice que al que tiene miedo es el que no ha conocido el amor de Dios, el que tiene temor, ¿verdad? Pero porque en la misma palabra todo está escrito. Todo. Pero el que no la lee, el que no cuando tú lees la palabra, el Espíritu Santo te revela, es como que Dios mismo te está hablando y Él te está enseñando, ¿verdad? Por eso tenemos que leerla, es muy importante leer la palabra, muy importante. ¿Cómo vas a conocer las promesas de Dios o lo que Dios te pide? ¿Verdad? ¿Cómo vas a conocerlo si no quieres leerla? No quieres, ¿verdad? Por eso muchos todavía no entienden muchas cosas, pero porque dice el Señor, léanla, cuando tú vas a una iglesia, los pastores, que es lo que te leen la Biblia, ¿verdad? Y por leerte la Biblia, si un pastor que está enseñando, que está alimentando con la palabra, está dando a conocer que es un pastor que Dios lo ha puesto, Dios mismo le va a decir, mira, da esto hoy al pueblo, da esto, que esto es lo que está pasando ahorita, y esto es necesario que ahorita se predique, ¿verdad? Porque los pastores, los que pone el Señor en las iglesias, son el mismo Dios Padre los pone. Por eso les llaman ángeles de Dios. Pero los pastores que Dios ha puesto, ¿verdad? Por eso les digo que tienen que estar muy atentos a qué iglesia van. Porque es importante para su salvación de su alma. Porque tienen que estar llenos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, de la palabra. Estar alineados, ¿verdad? Y con poder. Aleluya. Continuamos. Ya dijimos que la iglesia nació en el Pentecostés. La primera iglesia fue en Éfeso, que la fundó Pablo. Ya lo dijimos. Que estaba con manifestaciones, con prodigios, con sanidades, con milagros, ¿verdad? Y dice, ¿qué dice que no se queden en esas iglesias que están muertas, no se queden ahí porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y Él y nuestro Señor, Padre Jehová, Él responde con oración, ¿verdad? Por eso dice, no se queden en esas iglesias que están muertas, porque Dios es un Dios vivo,
que responde en la oración. Aleluya. Aleluya. ¿Qué te quiere decir eso? Que cuando tú vayas a una iglesia, cuando tú vayas y que sabes que es una iglesia verdadera, llena de poder, de fuego, cuando tú vas, tú no me vas a ir a recibir, ¿verdad? Porque esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Esa es. Por eso tienen que pónganse muy atentos a dónde van. Y si no, sacúdense los pies, sacúdense el polvo y salgan corriendo de ahí. ¿Verdad? Ok. Muchos en las iglesias, hoy vamos a hablar de los cristianos, ¿verdad? Creyentes, los que ya han creído en el Señor. O los que todavía creen, ok, los que van a la iglesia, que dicen que son cristianos. Ok, muchos dicen que son cristianos y hasta dicen, soy cristiano pentecostés. Hasta eso dicen. Pero no están viviendo lo que es, Señor te dice como un cristiano que vivas, ¿verdad? Viven en el mundo, viven haciendo cosas del mundo, viven escuchando música secular, viendo películas, ¿verdad? Películas de todas, que no, hasta muchos ven hasta de terror, imagínense. No, están en las cosas del mundo. Todo cristiano mundano no es un cristiano creyente, mucho menos pentecostés. Porque pentecostés quiere decir que está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, no diga, si usted es un perdido, un cristiano mundano, no diga que es un cristiano pentecostés porque avergüenza a la iglesia de Cristo. Mejor arrepiéntase y vaya a revisarse y entonces alíñese y ya diga que es un cristiano. No avergüence la iglesia de Cristo, no la avergüence. Todo creyente, todo cristiano creyente, ¿verdad? De la iglesia verdadera de Cristo, vive apartado del mundo. Todo cristiano creyente de la iglesia verdadera de Cristo vive apartado del mundo. Apartarse del mundo para que sea parte de la iglesia de Cristo verdadera, miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Ese es un cristiano creyente, lleno del Espíritu Santo, sabiendo que si él está en el mundo, Dios no puede respaldarlo. El Espíritu Santo no puede estar obrando con poder. Cuando tú uses el nombre del Señor Jesucristo no va a pasar nada. ¿Ven? Luego se ve quiénes están caídos. Luego se ve quiénes son de verdad cristianos. ¿Ven? Aquí no todo el que diga Jesús es cristiano. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado. Que pedirle al Señor espíritu de discernimiento, que te dé a entender qué espíritu es el que está obrando en esa persona o en ese lugar, ¿verdad? Así es muy importante conocer cuál es la iglesia verdadera del Señor y qué función tiene, ¿verdad? Dice, en la iglesia de Éfeso, en la primera iglesia estaban llenos de amor. Que dice nuestro Padre Jehová, si no hay amor, no te ha concedido Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? O sea, todo es en otra cosa que también la esencia de un cristiano creyente es el amor y el perdón. La esencia de un cristiano creyente, apúntelo y díganlo que lo dijo Erika Puquirre.
la esencia de un cristiano creyente es el perdón y el amor. Ahí. Todos somos hermanos, miembros de un mismo cuerpo que es el Señor Jesucristo. Cuando usted critica a un hermano, cuando usted lo señala, hace cuenta que usted misma se está mordiendo, usted misma se está peliscando, o sea, que usted misma se está haciendo daño, porque es su mismo cuerpo, es su mismo cuerpo. Usted, uno, y eso es lo que está pasando ahorita en las iglesias, ¿ven? No entienden el concepto de la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, ¿verdad? No la entienden. Ellos ahorita todos se critican, todos se juzgan, o sea, es una cosa que yo digo, aquí no hay amor. Y uno les dice de amor y muchos dicen, no, sí, que aquí sí hay amor. No. ¿Cómo tú te vas a hacer daño a ti misma? Cuando tú haces daño a otro de tu propia iglesia, porque aquí casi todo lo que habla el Señor aquí es para los hijos de Dios, para los que son ya redimidos con la sangre de Cristo. Por eso los que todavía no lo han recibido, vengan aquí, porque de eso habla Dios Padre, Dios habla a sus hijos, ¿verdad? El Señor Jesucristo habla a sus redimidos. El Espíritu Santo habla a los que Él le dio vida, ¿verdad? O sea, entonces, sí pasa, es algo sorprendente. Yo cuando vine a la religión cristiana, o sea, no, el religión no es. Yo cuando vine a la iglesia cristiana creyente de Jesucristo, yo pensé que eso no pasaba aquí. Pues yo no vine del mundo. Y como yo he sido muy atacada en todo eso, de que me critican, que me hacen daño, que hablan hasta de mí, que de todo, ¿ah? De todo eso. Cuando vienes a la iglesia cristiana, pásalo, o sea, está metido eso en las iglesias, que no debe de ser así, porque, vuelvo a repetir, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Todos somos miembros, la iglesia todos somos miembros de un solo cuerpo que es Cristo. O sea, si nosotros nos hacemos daño, si uno le hace daño a un hermano, es como que te haces daño tú misma. Y no, el Señor nos dice que si tu hermano tiene algo mal que le pasó, tú vayas a él y dale la mano. Dile qué es lo que necesitas, cómo te puedo ayudar. Y eso es lo que nosotros como hermanos tenemos que hacer. Si tú ves un hermano que no puede aprender, o que el Señor ya te reveló a ti, pero ese hermano no lo tiene, ok, entonces dice el que vayas con mansedumbre, con amor, y tú ve y enséñale lo que el Señor ya te reveló a ti, y tú ya lo sabes. O sea, aquí estamos para todos funcionar juntos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú te lastimas un dedito? Te duele todo el cuerpo, ¿verdad? Pues así tiene que ser cuando un hermano está en un dolor o en algo que él está mal, te tiene que doler. Igual, cuando él está bien, tienes que celebrar con él. No tienes que, muchos hasta les cae mal que a otros les vaya bien. No, aquí somos uno solo. Y ¿qué dice el Señor? Que ninguna iglesia, nada dividido puede permanecer, ¿verdad? Ok, pues aquí mismo el Señor te está diciendo, mi iglesia es una iglesia unida. Igualmente, todos los pastores se tienen que unir, todos los profetas se tienen que unir, todos los evangelistas se tienen que unir, todos en un solo espíritu, ¿verdad? Eso es, si eso hiciéramos la iglesia, toda la iglesia que es de nuestro Señor Jesucristo, el poder de Éfeso, de la iglesia Éfeso,
estuviera ahorita. Y por eso mismo se está dando a conocer cuál es la iglesia verdadera y que pongan atención, ¿verdad? Así como hubo avivamiento con una sola persona en los tiempos anteriores, así como Gigi Ávila, así como Kathryn Kuhlman, así como muchos que hay avivamiento con una sola persona que entienda, cosa grande va a pasar. Pero aquí lo primordial es que toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia se una. ¿Se imaginan qué poder, qué prodigios, qué cosa grande hiciera Dios? ¿Verdad? Ok, pues entonces hay que ponernos las pilas. Y eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que tenemos que enseñar, la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? Y ponernos en línea en su palabra, en la perfecta voluntad de Dios, cómo pide, cómo manda y a la obra. Amén. Aleluya. Continuamos. Cuando usted está, ok, ustedes que somos, porque somos de un evangelio que pertenecemos de un solo cuerpo que es Cristo, porque somos de un evangelio que pertenecemos de un solo cuerpo que es Cristo, aleluya, un evangelio de reino. Aleluya. La iglesia se le ha olvidado que somos un solo cuerpo. Y que cada miembro tiene importancia, que es importante. ¿Verdad? Eso es lo que se le ha olvidado a la iglesia, a la iglesia se le ha olvidado que somos un cuerpo y que cada miembro tiene importancia y es importante, que Dios lo ha puesto ahí con un propósito, y eso es lo que la iglesia no sé, no lo capta. Que si estamos ahí es por Dios. Que si los que pone Dios ahí, ¿verdad? Es Dios. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Han caídos, ¿verdad? Han dejado su primer amor. Arrepiéntanse. Por eso tenemos que cuidarnos unos a otros, porque nos necesitamos para funcionar, porque si tienes que cuidar a tu cuerpo, tienes que cuidar a tu hermano, tienes que amar a tu hermano. Si tiene una tragedia, tú tienes que ayudarlo, porque si él está mal, todo el cuerpo va a funcionar mal, ¿verdad? Por eso cualquier cosa, por eso el Señor, si se fijan, cuando el Señor dice, cuando tú traigas la ofrenda, la folín, si tienes algo con tu hermano, tú tienes algo con tu hermano, ve primero, deja la flónica y ve primero a arreglar las cosas con tu hermano, no vaya a ser que el adversario venga y te ponga mal, ¿verdad? Ok, ahí te está diciendo, ve cómo está ahí, ¿verdad? Que el Señor te lo dice. También otra donde te dice él, si alguien tiene algo contra ti, él no está diciendo que tú tengas algo contra él. Si esa persona tiene algo contra ti, ve tú y pídele perdón y entonces ya las paces. Pero dices, pero ¿cómo es que dice que si alguien tiene contra mí yo vaya a pedir perdón si yo no le hice nada? Lo que quiere el Señor que todos estemos en paz unos con otros como un solo cuerpo de Cristo. Porque todos somos uno solo para que todo funcione, ¿verdad?
Ok, ahí claramente el Señor nos está diciendo sobre esto, ¿verdad? Y todos estamos haciendo lo contrario y eso está mal. Por eso, yo leyendo el otro día la Biblia, después lo voy a poner, hasta yo me sorprendí, porque ahí dice que si tú no cuando tú ores, hay muchas cosas cuando tú ores, ¿por qué no recibes? Y en una de esas es también porque si tú no perdonas, tú no puedes recibir. Si tú has hablado de alguien, tú no puedes recibir. O sea, hay muchas cosas que uno no recibe y todo está escrito aquí. Por ahí lo tengo apuntado. Después, terminando la transmisión, se los voy a poner porque es muy importante saber. A veces, hay muchas cosas que la oración, Padre Jehová no lo escucha y por eso no obra con su Santo Espíritu. Porque hay muchas cosas que si tú estás mal, no puede llegar. Dicen que no llega ni al techo, mucho menos al Señor. Así que es muy importante, pero es por lo mismo que aquí el Señor nos dice, tenemos que estar todos en armonía, en un solo espíritu, llenos, ¿verdad? Todo el cuerpo de Cristo, para que todo funcione y seamos escuchados por Dios Padre, ¿verdad? Ok, entonces en orden, porque eres un Dios de orden. Después voy a buscar ese versículo, apenas lo acabo de encontrar. Yo me sorprendí, se los voy a poner después que se termine la prédica. Es también sobre la oración, ¿verdad? Para que sea escuchada nuestra oración. Ok. Vamos a ver cuánto me falta. Si no, ya no sé cuánto llevo. ¿Cuánto tiempo llevo? Yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Hay mucho todavía, pero aquí la voy a dejar hoy por hoy. Todos sabemos que el Señor ok, ya les dije que lo importante de tener el bautismo Espíritu Santo y ir a una iglesia que sea pentecostal, donde esté el Espíritu Santo ahí, obrando, ¿verdad? Con manifestaciones, con liberaciones, con poder, ¿verdad? Con sanación, que los mismos hermanos estén llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, ya les dije que eso es muy importante, que busquemos esas iglesias, porque uno tiene que estar llenos, tiene que estar alimentándose todos los días, porque en una de esas, imagínense que venga el Señor y uno esté como las 10 vírgenes, que esté con su lámpara vacía. ¡Wow! Uno se va a quedar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en una iglesia verdadera, llena de fuego, de poder de Dios, ¿verdad? Llena del Espíritu Santo, así como en Éfeso, ¿verdad? Así como en la primera iglesia. Y como dijo el Señor, si estás caído, entonces revísate. Fíjate dónde dejaste tu primer amor, ¿verdad? Regresa otra vez a las primeras obras. Arrepiéntate y alíñate y llénate y busca una iglesia. Si no estás en esa iglesia, busca una, dile al Espíritu Santo, dile a Dios, Padre, revélame dónde está esa iglesia, donde tú me acabas de decir con la prédica ahorita que se ha dado de tu iglesia verdadera. ¿Dónde está una iglesia donde yo pueda ir para yo recibir eso, Padre? Yo quiero estar llena, yo me quiero ir contigo cuando tú vengas. Y el Señor te lo da. El Señor, si tú se lo pides, Él te la va a revelar y Él te la va a dar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a dejar por hoy esta prédica. Que Dios me los bendiga. Fue a mí un placer predicar la palabra de Dios. Para mí es un privilegio grandísimo. Y que Dios me los cuide, me los proteja. Y nos vemos para la siguiente prédica. Que Dios me lo bendiga. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y hasta la próxima. Bye.